en el 94 aniversario de la Biblioteca Euforión. Como todos ustedes saben, en el día de ayer se cumplieron los 94 años de la fundación de la biblioteca, y con ese motivo, desde la Escuela Secundaria Euforión, se ha organizado una serie de conversatorios. Hasta ahora apenas. En el día de hoy vamos a comenzar con la exposición de Carlos Sebey sobre la fundación de la ciudad de La Plata y sus fundadores y su origen. Les damos la bienvenida a todos, y antes de comenzar le doy la palabra a la directora de la escuela secundaria, la profesora Karina Curuchet, para que pueda darles la bienvenida y también explicar las motivaciones que llevaron a la organización de los conversatorios. Gracias. Ante todo, buenas tardes. Les agradecemos la participación y el acompañamiento. Les damos la bienvenida en nombre de la Escuela Secundaria Euforión. Les doy la bienvenida a este nuevo espacio. Verdaderamente para nosotros es una gran alegría poder compartir esta serie de conversatorios. Hace 18 meses que nuestra realidad cambió, nos atravesó una pandemia, y esto modificó el contexto histórico, social, sanitario, educativo. Esta situación nos llevó a pensar un cambio de paradigma y también a repensarnos como personas, como educadores, como ciudadanos, como miembros de una comunidad. Y en este repensarnos dentro de una institución es el motivo que nos llevó a encontrar una nueva forma de celebrar estos 94 años de la fundación de la Biblioteca Euforión. En primer lugar, agradecer a quienes con 17 años, alumnos del Colegio Nacional de La Plata, Nicodemo Sena y Pablo Miguelón, acompañados y guiados por el profesor Ezequiel Martínez Estrada, soñaron una biblioteca para el barrio Mondongo. Realmente para nosotros es una gran alegría poder volver a los orígenes. Si nosotros hoy como escuela secundaria es porque otras personas realmente escribieron y trazaron esta historia. Entonces agradecidos a quienes nos soñaron y pensaron una biblioteca para el barrio. Y agradecer de una manera particular a quien nos acompaña hoy. Es un honor recibir virtualmente en nuestra casa al doctor Carlos Sebey, que tiene un amplio camino recorrido y una vasta trayectoria educativa. Agradecer su disponibilidad, su generosidad. Si hay algo que realmente valoramos en la escuela secundaria es la generosidad en los tiempos. Y su disposición realmente fue inmediata. Desde el momento que conversamos con él, tuvimos una respuesta inmediata. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos, de una manera particular al doctor Carlos Sebey. Siéntase en su casa. Cuando superemos este contexto de pandemia que estamos transitando, por supuesto que lo esperamos y lo recibiremos presencialmente. En este momento les damos la bienvenida de manera virtual, pero esperamos contar con su presencia en nuestra casa. Carlos Sebey es maestro normal, también es abogado de San Nicolás, y ha sido consejero general de Cultura y Educación, comprometido con la educación pública y laica. Y bueno, hoy nos va a ilustrar precisamente sobre la fundación de la ciudad de La Plata, sobre el compromiso ciudadano de aquellos fundadores que pensaron esta ciudad, la planificaron, y que, como estamos trabajando con los alumnos de Política y Ciudadanía de quinto año, es un claro reflejo de un compromiso de una generación con el futuro de su país, y cuáles han sido las motivaciones también de ese contexto, que es un poco, creo que lo que Carlos va a abordar. Para tomar, sin duda, como ejemplo, en la formación de los nuevos ciudadanos en lo que hace a
a esta escuela en particular y al curso en particular. Así que por mi parte, darle la palabra a Carlos Sebey para poder comenzar el conversatorio y una vez que él haya concluido, poder intercambiar las consultas, inquietudes, comentarios y preguntas que sin duda generará. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo agradezco la invitación de la Escuela Secundaria Euforión y lamento no haber podido decir que sí para el día 3, que hubiera sido lo ideal. Pero creo que la señora directora ha sido clara referenciando a los fundadores de la biblioteca y a su visión, porque seguramente 94 años no es nada y los 100 están cerca, y 100 años en un país de 200 es mucho tiempo. Y la continuidad no, es un desafío, y creo que desde ese punto de vista las actividades que la institución educativa organice seguramente contribuirán a esa continuidad. Es verdad que hay cambios de paradigma, pero no es menos cierto que hay cosas que no sabemos cómo van a quedar después de la pandemia. Así que hay que llegar a ese momento con todas las herramientas disponibles para evitar que nos dejemos alguna olvidada, sobre pretexto de que cambió todo. Y en realidad algunas cosas se modificarán, y otras se modificarán más, otras menos, y hay que tener mucha flexibilidad para eso, para ese tiempo histórico que se nos viene encima. Esto por un lado. Por el otro lado, vamos a tocar un tema que para mí tiene una respuesta cantada, pero que lo planteamos como pregunta. En realidad esta es una modificación de una charla que yo he dado a pedido de algunos docentes de la Universidad Nacional de La Plata en la carrera de periodismo. En algún seminario la he dado y he tomado como base ese trabajo y le he hecho alguna adaptación para esta ocasión. Así que lo que vamos a tratar de transmitir está fuertemente vinculado con una institución que lleva más de 300 años en la vida del mundo, que es la masonería universal, y su versión vernácula, que es la masonería argentina. Así que vamos a tocar algunos temas que serán motivo de interpretación libre por cada uno de ustedes. Yo no tengo problema con las preguntas y contestaré de frente manteca lo que sea necesario, y me callaré o diré no conozco, no sé, porque yo no soy un todólogo, tampoco soy un historiador, solo soy un docente preocupado por la historia, y tengo una fuerte vinculación con esta temática. Así que si les parece bien, ya mismo compartimos la pantalla y nos metemos en la presentación del Power. Arriba está el escudo de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Como ven, tiene una parte del escudo nacional, y tiene una frase por debajo que dice ciencia, justicia y trabajo. Y esta es la medalla de una de las logias que funciona en la ciudad de La Plata, convertida con colores que la medalla no tiene. Cada logia de todo el mundo tiene una medalla identificatoria. Esta logia es la 19 de noviembre, número 639 del Oriente de La Plata. Este es el mapa de la ubicación de La Plata en la provincia de Buenos Aires, y este es el mapa de la ciudad. Este mapa de la ciudad destaca la simbología masónica que hay en el trazado. Como verán ustedes, las diagonales forman un rombo que a su vez contiene un cuadrado imaginario. Si tomamos la calle 7
y la que pasa por delante del Parque de Malvinas, la 19, si no me equivoco. Yo no soy platense, así que pido disculpas si cometo algunos errores. Y las diagonales te permiten ver la escuadra y el compás, ¿no? Y las viejas plazas, algunas de tamaño original, otras reducidas, como la Plaza Belgrano, que era mucho más grande, equilibraba el tamaño del Parque Saavedra, si yo no recuerdo, si no tengo mala información, y la ubicación de las plazas y el diseño de la ciudad. Y un detalle no menor, y es que las manzanas del centro, de lo que podríamos denominar el centro de la ciudad, son más pequeñas que las manzanas de afuera, como si hubiera una medida horizontal en este caso, tomando como eje el eje monumental o fundacional, como ustedes quieran llamarlo, que comienza en el bosque y termina en el parque llamado antes Bucetich, y ahora, si no recuerdo mal, San Martín. Esas calles tienen un tamaño diferente y quizás vamos a encontrar algunas explicaciones para eso. La ciudad de La Plata es el resultado de una necesidad político-institucional, resolver la cuestión capital. Junto con Washington en Estados Unidos y Brasilia, capital de Brasil, fue pensada antes de ser construida. Su diseño supera el tradicional damero español e introduce las diagonales y el espacio público, plazas distribuidas equilibradamente. No es que no hubiera plazas en el diseño escolar, en el diseño español, sino que acá tienen una distribución muy equilibrada, una determinada cantidad de cuadras de distancia entre una y otra. Ese diseño tradicional español era el viejo cuadrado que usaban los conquistadores cuando establecían y fundaban una ciudad. Todos recordamos el diseño original de Juan de Garay para la ciudad de Buenos Aires, y las diagonales en la ciudad de Buenos Aires aparecieron mucho tiempo después, inclusive aparecieron tiempo después que se fundara la ciudad de La Plata. Por ahí hay un tango que habla de la apertura de las diagonales. De modo que desde ese punto de vista el trazado de la ciudad de La Plata fue sin duda absolutamente anticipatorio. ¿Qué es lo que caracteriza a la masonería? La masonería se maneja conceptualmente con dos tríadas que la identifican: la libertad, la igualdad y la fraternidad, la ciencia, la justicia y el trabajo. Después, si es necesario y hay alguna pregunta, la libertad es un concepto vinculado centralmente con la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de religión, y si ustedes quieren, el artículo 14 de la Constitución Nacional de ejercer industria lícita, asociarse con fines útiles, enseñar y aprender, entrar, salir, permanecer y transitar, dice la Constitución del texto original del 53. La palabra igualdad se puede leer en la Argentina como la igualdad ante la ley, que prescribe el artículo 16, y la fraternidad, algunos podrían imaginar que es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, agregado después de la reforma del 58-59. La ciencia, no hace falta que yo haga una definición, creo que la ciencia es un corpus de saberes propios de una disciplina que tiene en común problemáticas a resolver. La justicia es parte de lo que ejecuta la igualdad, porque cuando hay injusticia no hay igualdad, y el trabajo ha sido fuente tradicional de generación de fraternidad. Las viejas sociedades de socorros mutuos, fuertemente vinculadas a algún tipo de organizaciones gremiales, eran lo que se conoce como la manera de auxiliar a los que se accidentaban o a las viudas de los accidentados. En el caso, hay una vieja película que por ahí está dando vuelta en blanco y negro, que relata todo este tiempo de la ayuda mutua y del socorro mutuo, que se llama Los Compañeros, de Monicelli, que trabaja Marcello Mastroianni, si no me acuerdo mal.
La masonería, por definición, es una institución iniciática, filosófica y progresista. ¿Qué quiere decir iniciática? Que hay un procedimiento para ingresar. Es filosófica porque en realidad no estudia digamos, si la podemos definir como filosófica, todo lo que le preocupa el saber, el saber comprobable, demostrable por el uso de la razón por la cual antidogmática en el sentido de sostener verdades preexistentes o reveladas o intangibles o inmodificables. Y es progresista precisamente por eso, porque cree que la humanidad está en eterno progreso y que puede correr el horizonte utilizando, entre otras cosas, la ciencia, la justicia y el trabajo como expresiones operativas prácticas de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Las condiciones previas y necesarias para la fundación de la ciudad de La Plata. Primero, el pronunciamiento de Urquiza, el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que yo nombro más allá de mi condición de nicoleño. El acuerdo de San Nicolás de los Arroyos cerró la posibilidad de que exista o algún tipo de profundización de esto de que las provincias seguían manejándose por sí solas, y el Acuerdo de San Nicolás es el último de los pactos preexistentes, conforme lo reza el preámbulo de la Constitución Nacional, que se dictó en su consecuencia en Santa Fe, en el Congreso de Santa Fe de 1853. Hay alguna condición necesaria para la fundación de La Plata, que es el gobernar es poblar, como definición de una generación de apostar a la inmigración. Ahí hay un debate con relación a qué sectores o qué origen, qué nacionalidades tenían que venir. Terminaron viniendo las que vinieron, no hubo una planificación clara en ese sentido, por eso coexistimos los españoles, los italianos, los franceses, los alemanes, dentro de los alemanes del Volga, que están en la provincia de Buenos Aires, particularmente en alguna zona, y en Entre Ríos. Es decir, y por supuesto la población de origen musulmán y la población de origen judía, que se superpuso, se colocó por encima, si ustedes quieren, de las poblaciones originarias todavía vigentes. Ninguna duda que las presidencias fundacionales son cruciales, la de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, centralmente no tanto por la solución del conflicto entre unitarios y federales, porque siguió subsistiendo, sino porque se estaba definiendo centralmente la infraestructura. Ese es el tiempo en que se tienden los telégrafos para el sistema Morse con Europa, es el tiempo en que se construyen las líneas de ferrocarriles, es el tiempo del famoso discurso de Sarmiento sobre Chivilcoy y el modelo de ciudad que pretendían construir. Y por el otro lado, estas tensiones entre unitarios y federales subsisten, particularmente en el marco de la provincia de Buenos Aires, con relación a la fundación de la ciudad y la constitución de la provincia de Buenos Aires, la disputa entre los autonomistas, Alsina, Alem, y los capitalizadores, es decir, los que consideraban que el territorio de la ciudad de Buenos Aires debía ser cedido para la nación y que debía aparecer una nueva capital para la provincia de Buenos Aires. Finalmente, Buenos Aires se incorpora a la Confederación, la cuestión capital y sus implicancias hacía mucha fuerza, porque el presidente de la nación vivía de prestado en un territorio que no controlaba. Para que nos quede claro, en la ciudad de Buenos Aires coexistía el Senado Nacional, la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Legisladores provinciales. Es decir, había dos poderes en conflicto casi permanentemente, porque no había una división de jurisdicción clara entre una y otra. La masonería se dio cuenta que tenía que resolver este tema de la confrontación y realizó una tenida de unidad nacional, de la que participaron, entre otras, Roque Pérez, Mitre, Urquiza y Derqui. De esta tenida de unidad nacional se conoce el texto,
porque fue publicado allá hace ya unos años por la revista Todo es Historia, en el tiempo que todavía vivía Félix Luna y la dirigía, por supuesto. Esa tenida de Unión Nacional, si a alguno le interesa, la tenemos en PDF, así que estamos dispuestos a compartirla con cualquiera, porque se puede ubicar, no es una cuestión secreta. Todo lo que pasó en la masonería, si pasó, se puede conocer. Por otro lado están los masones que impulsaron la fundación de la ciudad, por ejemplo, Rocha y Hernández. Por solo citar, Hernández José, el famoso del asado fundacional que se habría echado a perder. También hubo masones que se opusieron. Alem y Sarmiento, por ejemplo, estuvieron en contra de la capitalización. Los discursos de Alem son desde ese punto de vista un claro ejemplo de la firmeza con la que sostuvo la postura. ¿Esto qué indica? Que en la masonería había diferentes criterios y que el hecho de pertenecer a esa organización no significaba que todos pensaban igual. Porque este es un poco lo que el imaginario ciudadano ha ido construyendo a lo largo de los tiempos, esta idea de que todos los masones son parte de una conspiración, todos piensan igual, y en realidad hay muchos hechos en que inclusive se enfrentan, llegan a enfrentarse desde el punto de vista político ideológico hasta con las armas. La Revolución del 90 es un ejemplo de esto, es la pelea, digamos, por un lado está Lenin y por el otro lado está Pellegrini, los dos eran masones. Los criterios del diseño. Primero, la influencia del positivismo. El positivismo como corriente científica, por otro lado, las teorías higienistas. No hay que olvidarse que la fiebre amarilla se había producido en 1871 y esto había provocado varias consecuencias en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la creación del cementerio de la Chacarita es un resultado directo de la fiebre amarilla, y el vaciamiento del sur, el famoso sur de San Telmo, Montserrat y Barracas, que se convierte en un lugar de casas abandonadas que se convierten en conventillos, y ahí va a parar la inmigración, y esa inmigración es la que sufre las consecuencias más fuertes de la fiebre amarilla. El otro dato del criterio del diseño es el espacio público, entendiendo por tal las plazas que tenemos diseminadas con una planificación clarísima en la ciudad. Hay algunos masones que sostienen que cada plaza representa a uno de los miembros, por decirlo de alguna manera, de los miembros de la comisión directiva de una logia. La forestación es un dato importante. Al 2007 había 81.000 árboles en la ciudad de La Plata, según un censo realizado por la Municipalidad Local y la Universidad Nacional de La Plata, que tiene una orientación en ingeniería forestal y una titulación en paisajística. Yo creo que esto también es una herencia de ese criterio de arbolar la ciudad, y pensemos cómo son las viejas ciudades de Europa. Las viejas ciudades de Europa nos viene al imaginario rápidamente la ropa tendida de casa a casa, particularmente en Italia, en algunos lugares de Francia. Esto era frecuente porque en realidad no había separación, las calles eran peatonales. No estaban pensadas ni siquiera para los coches de caballo. Y yo creo que el mantenimiento, y comparto la información de algunos medios locales, el criterio, el mantenimiento y cuidado de esos árboles está en cuestión. Creo que este es un desafío que los platenses todos tenemos con miras al mantenimiento de estas condiciones de salubridad que caracterizan a la ciudad. Es decir, la circulación del aire por las diagonales, el ancho de las calles, la presencia de los árboles como oxigenadores durante la noche, reponiendo el anhídrido carbónico, si yo no me acuerdo mal, de
de mis estudios de la secundaria, reponiendo el anhídrido carbónico que se pierde durante el día y que producimos todos nosotros. Creo que esto es un tema que debería preocuparnos para adelante. Se abandona el modelo español de ciudad cuadrada y reticulada, se introducen las diagonales, las cuadras miden diferentes en el centro y crecen hasta llegar a los 120 metros a medida que nos alejamos de él. Los 120 metros, la cuadra española, la vieja cuadra española sería 129 metros con 90 centímetros. Aparece un eje fundacional, que es el que va de oriente a occidente, si nos pensamos que el oriente está en el bosque, y de ahí tomamos el eje monumental o fundacional y nos encontramos con las representaciones del poder civil y del poder religioso. Ese péndulo termina más allá de 14 en el viejo parque de Bucetich, ahora San Martín, y las plazas están separadas a distancias regulares, 6 cuadras, casi 7, y algunas son romboidales en cuanto a su orientación, y otras son cuadradas en cuanto a su orientación, con lo que en realidad se convierten en plazoletas de circunvalación. Es decir, son un anticipo de las rotondas que rodean a la ciudad cuando la 520 se cruza con la 31, para dar un ejemplo. El viento corre y aleja la pestilencia, que suele ser una de las consecuencias de la fiebre, una de las causas de la fiebre amarilla. Buenos Aires salía de los efectos de la fiebre amarilla, y en ese entonces, en 1871, el primer gran maestre de la Argentina, Roque Pérez, fallece como consecuencia de la fiebre amarilla. Hay un viejo cuadro del pintor uruguayo Blanes que retrata esta circunstancia histórica. Es más, Roque Pérez se queda en Buenos Aires cuando otros se van, y hace el testamento porque sabía que no se iba a salvar, porque en esa época todavía no estaba descubierta la causa de la fiebre amarilla, que es el mosquito, que lo descubre después un cubano, 1920 creo que por ahí. Mientras tanto no había cura, lo único que quedaba por hacer era esperar que aflojara y ocuparse de los cadáveres de los fallecidos. La historia dice que se abrió un tren del viejo ferrocarril Urquiza que iba llevando cadáveres a la Chacarita, para que tengamos una dimensión. Se cerró el cementerio del sur, no se podía sepultar en la Recoleta, y terminaron abriendo la Chacarita, que es donde, entre otros, está Carlos Gardel. El eje monumental va de oriente a occidente, aunque en realidad no está exactamente con la ubicación geográfica de la Rosa de los Vientos. La Plaza Moreno tiene hecha la corrección. Ahí hay un trabajo de investigación de un grupo de la universidad que pintó con más claridad la verdadera orientación. En realidad el sol se pone por la diagonal hacia el oeste, no se pone atrás de la catedral, que sería este eje vertical del eje fundacional. El cementerio repite el diseño de la ciudad y adopta en sus manzanas más antiguas la forma de un rombo con sus 4 lados iguales. El pórtico tiene una columna que separa la luz de la vida profana de la oscuridad del oriente eterno, es decir, separa la vida de la muerte, la línea de columnas. Y en esto yo debo reconocer que estoy repitiendo por boca de ganso algunas de las cosas que aprendí con la doctora Sempe, a quien he acompañado en algunas de las visitas guiadas en el cementerio. Las primeras bóvedas corresponden a muchos masones que tuvieron importantes cargos en la masonería platense del momento de la fundación o posterior. Rocha, que está hoy
en la catedral, estaba en la Recoleta y fue trasladado a la catedral mucho tiempo después. Nunca estuvo enterrado en la ciudad. Las primeras bóvedas tienen simbología masónica que se identifica claramente: cadenas, dameros, columnas truncadas, clepsidras aladas, es decir, una cantidad de simbología muy propia de la masonería en su conjunto. Que ya dijimos lo de la escuadra y el compás dibujado en el trazado, y el cementerio que está al sudoeste, las plazas como sitio de los oficiales, el eje monumental, la plomada sería el eje fundamental. Ustedes saben que la plomada es un instrumento de los albañiles, que los masones toman como uno de los símbolos vinculados con la idea de la rectitud. En el oriente está la sabiduría. ¿Y qué hay en el oriente? El aire puro del bosque y las construcciones de la universidad. Las construcciones más viejas de la universidad están precisamente en el bosque. Y como ya dijimos, la ciudad no está exactamente de oriente a occidente, tiene una pequeña inclinación. Algunas imágenes. Este es el frente del cementerio, tomado de la tapa de un libro que supo editar la municipalidad de la ciudad hace algún tiempo, donde hay artículos varios, pero la tarea estuvo a cargo de María Carlota Sempé y de Olga Beatriz Flores, la compaginación. Ahí se ve más claramente. Este es el plano del cementerio fundacional, por decirlo de alguna manera, donde están el ala que tiene todos los nichos. Hay algunos gobernadores de la provincia que están allí en los nichos, y las primeras manzanas de las bóvedas de las familias que primero se asentaron en el cementerio, inclusive algunos de las sociedades de socorros mutuos que todavía están en pie y que se siguen administrando. Aquí voy a mostrar algunos pequeños datos de imagen. No sé si se ve mi cursor, arriba en la fachada de la bóveda de Langenheim, que fue masón grado 33 y fue venerable maestro de una de las logias fundacionales, la Logia La Plata número 80, que hoy sigue funcionando. Hay una clepsidra alada. La clepsidra alada está en otro lugar. Hay una clepsidra, y la clepsidra lo que representa es el transcurso del tiempo. Si ustedes quieren, es el reloj de arena, para ponerlo en términos más cotidianos. Y como verán, en la bóveda, además de que tiene muchas acroteras, también tiene los triángulos, y las columnas están despojadas de toda ornamentación. Esa columna es una dórica, si no recuerdo mal, y es uno de las que caracteriza a una etapa de la formación de los masones. Este es el hipogeo Isnardi, que es un resumen de simbología masónica. Vamos a verlo en detalle. Allí arriba hay una ánfora que es el indicador de la vida. No hay simbología religiosa presidiéndola. Hay cadenas. Las cadenas son importantes en la masonería porque expresan la unión fraternal de los masones. Ahí está el piso blanco y negro, que suele ser el piso característico de todas las logias. Si no está hecho en mosaico, hay tapices que lo representan. Yo tuve oportunidad de visitar la Gran Logia de Inglaterra, y la verdad había una alfombra de 20 por 40 más o menos, hecha todo con el damero, como se lo denomina. Esta también es simbología masónica. Las antorchas hacia abajo indican el final de la vida. El libro es la sabiduría. El querubín es el estado de más allá. Y ahí hay
hay hojas de laurel y hojas de acacia, que es otro árbol simbólico para los masones. También la paloma que lleva la flor, la clepsidra nuevamente, aparecen herramientas, está la cruz, un cáliz y un ancla que es propio de uno de los grados de la masonería. Hay otras bóvedas en el cementerio que uno podría decir que podrían expresar otros ritos, por ejemplo el Panteón Salsa, que tiene un estilo egipcíaco, que relata alguna de los viejos cuentos de la mitología egipcia. Hay dos bóvedas espalda con espalda que tienen más o menos el mismo dibujo. Esta es una de las... Y esta es otra que tiene como particularidad la presencia de una esfinge, tanto sentada como la de las cabezas de las columnas, y un trabajo muy, muy rebuscado, si ustedes quieren, Art Deco, Art Nouveau, yo no soy un experto. Este es el Panteón Pajés de la necrópolis local. ¿Cuáles son las primeras logias platenses? La logia Luz y Verdad número 79 y La Plata número 80. Según la historia masónica, estas dos logias son las logias fundacionales, porque en realidad aparecieron cuando se construyó la ciudad. Debo destacar que la medalla de la logia La Plata número 80, en la que estaban Rocha y Benoit, es el escudo de la ciudad. Primero fue la medalla de la logia y después fue el escudo de la ciudad. Lo que dice Gran Logia es porque en aquella época no había una sola logia nacional, estaba la logia del Rito Azul y estaba la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, que se unieron en 1917. En Ensenada estaba Hijos del Universo, también estaba Unión Operari, y hay toda una investigación en curso, algunas conclusiones ya se han dado a conocer, sobre la existencia de una logia en el Museo de Ciencias Naturales, porque allí hay varios que, si no eran masones, estaban vinculados a la masonería de alguna manera, y esto tiene que ver con lo de los 5 sabios de la ciudad, que están homenajeados todos ellos en el bosque platense. Las logias, entonces, la masonería de aquel tiempo tenía la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones y las logias que formaban parte del Rito Azul y otras. La masonería es secreta en tanto no muestra sus procedimientos, porque es iniciática, ni sus miembros, en vida. Sin embargo, una vez que han fallecido, puede darse a conocer la condición masónica o puede ser reconocida la condición masónica por los familiares. La discreción caracteriza su accionar, lo que no significa que no realice actividades hacia el afuera, sea de extensión o difusión, sea filantrópicas, entendiendo por filantropía algún tipo de ayuda puntual o no, planificada o no. Yo recuerdo claramente la participación de la masonería en ocasión de la inundación de la ciudad de La Plata en aquellos días aciagos. En los tiempos fundacionales de la ciudad, sus actividades se difundían por los diarios y periódicos, y hoy las nuevas tecnologías son utilizadas por las logias y la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Cuando me refiero a publicados en el diario El Día, tanto en el diario El Día, en sus archivos, como en la hemeroteca que depende de la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, se encuentra material de archivo sobre las publicaciones de actividades públicas y semipúblicas de las logias platenses en los años fundacionales, con lo que en realidad esa afirmación de que eran totalmente secretas no es tal, en la medida que estaban en los diarios de aquel tiempo histórico.
Hay algunos trabajos y publicaciones que se pueden rastrear. La Escuadra y el Compás entre Diagonales de Martínez Peloa es publicado por la logia Alejandro Korn. El discreto discurso de la masonería de María Belén Bartoli, que es una tesis de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de 2015. Hay impreso por la autora en la presentación de la tesis, y hay también en PDF. La prensa masónica platense, estrategias comunicativas de ayer y de hoy, es una investigación de María Paula Ricci, que da cuenta de estas circunstancias. Y hay un libro reciente, de reciente publicación, que se llama La ciudad de los geómetras, Darrigan, del autor Darrigan. Estos son los sitios web en los que ustedes pueden encontrar, y hay un interesante audiovisual, una producción fílmica importante, que se llama La Plata Ciudad Única, que son 5 capítulos, que incluye algunas de las cosas que hemos analizado hoy, pero que también hace una revisión de otras instituciones. Por ejemplo, del edificio del Senado de la provincia me viene a la cabeza, y por supuesto del Museo de Archivo Histórico Dardo Rocha. Vale la pena verla, son 5 capítulos, pero es muy interesante a la hora de la información que se suministra. Conclusiones: o estamos frente a la potenciación de las casualidades, o estamos frente a una suma de causalidades producidas por el hecho humano, de diferentes personas que no casualmente fueron parte integrante de la masonería argentina. Todos ellos fueron iniciados y con su dedicación y trabajo enhebraron voluntades y construyeron una parte de la historia de la ciudad, de la provincia, de la Argentina y de Latinoamérica. Tengo algunas preguntas finales y con esto termino. Si la ciudad de La Plata fue obra de la causalidad, ¿es lícito preguntarse si fue mera casualidad que Euforión fuera fundada? ¿Acaso no fue el resultado de enhebrar voluntades? La pregunta que debemos hacernos, y en particular deben formularse los jóvenes alumnos de esta institución y esta generación: ¿seguirán enhebrando voluntades? Yo termino esta conversación con ustedes repitiendo una vieja frase de Roberto Al, que me acompaña desde hace mucho tiempo, y que es: el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. ¿Por qué hablo de enhebrar voluntades? Porque en algún Zoom que anduve de visita en los últimos tiempos, algún expositor dijo que los jóvenes viven en el instante. Yo creo que la diferencia entre aquella generación y esta generación es que para ellos, para aquella generación que fundó la ciudad, el instante era una acumulación de instantes. No es solo un instante de la información que me llega por el WhatsApp o de lo que yo veo en las redes, sino que es una construcción que lleva tiempo. Y el tiempo no se mide, se puede medir muy rápidamente, como ocurre ahora, pero yo creo que la enhebración de las voluntades es parte importante de rescatar la historia de las instituciones, de la ciudad en este caso, y de la biblioteca en particular, teniendo en cuenta los 94 años que está cumpliendo. Muchísimas gracias por la atención y estoy a disposición. Dejaré de compartir pantalla si no molestan. Bueno, Carlos, en principio agradecer la exposición, muy enriquecedora, y ahora, bueno, damos lugar a las preguntas, a los comentarios, a las inquietudes, a las consultas, así que queda abierto el espacio para el conversatorio. Quien sea gustoso de hacer su pregunta o su comentario, solo tiene que desmutearse y formularlo. Bueno, para romper el hielo, entonces, Carlos, vos decías recién, hacías mención a esto de enhebrar voluntades, ¿no? Que lo vinculamos con aquello que hemos venido trabajando, en particular con los alumnos de 5º año, y el hecho del compromiso ciudadano, del ejercicio de una ciudadanía plena, activa, que
se pone de manifiesto en aquello que trasciende a lo individual, que va hacia el espacio público, hacia el interés público, y trata de mirar al futuro, ¿no? A planificar en la medida, en eso de enhebrar voluntades, el futuro, como hicieron estos fundadores de la ciudad de La Plata, como hicieron aquellos que acompañaron a Nicodemo Sena en la fundación de la Biblioteca Euforión, a solo 45 años de la fundación de La Plata, y en un barrio que en ese momento era un barrio que se salía del cuadrado, ¿no?, histórico, del casco histórico de la ciudad. Entonces, en ese compromiso ciudadano, en ese enhebrar voluntades y teniendo en cuenta ese paralelismo que se presenta entre lo que fue esta generación fundacional de La Plata, que venía de una epidemia de fiebre amarilla, ¿no?, y hoy estamos en el marco también de una pandemia que ha cambiado sustancialmente nuestra vida cotidiana. ¿Cómo considerás vos que se puede reconstruir en alguna medida ese enhebrar voluntades de un compromiso ciudadano, de un compromiso cívico, a partir de la participación plena, activa, en distintas iniciativas, en distintas instituciones de bien público? ¿Cómo ves vos esa planificación a partir de esta pandemia que estamos padeciendo y esta reconfiguración, ¿no?, de la realidad que nos plantea el compromiso ciudadano? Lo primero que yo podría contestar es que no podemos volver a la idea de rediscutir todo. Creo que hay construcciones sociales que se han consolidado con el tiempo, y con esto digo porque he escuchado en algún lugar que algún historiador sostiene que ni siquiera se podría escribir civilización y barbarie hoy. Yo creo que lo que está en discusión en la Argentina es si alguien puede escribir, y esto para los jóvenes a lo mejor no es muy inteligible. Mi hijo el doctor. Todos los que tenemos más de 45 años acá sabemos lo que significó mi hijo el doctor. La pregunta es, ¿quién va a escribir esa parte de la historia en la que el saber sea democratizado? Porque de alguna manera, en alguna medida, sin lugar a dudas, la biblioteca nació para eso. Todas las bibliotecas populares nacieron para eso en la Argentina. Yo tengo muy presente el nombre de una biblioteca popular de Mar del Plata que se llama, porque todavía subsiste, Juventud Moderna. Y otra que en Basavilbaso, en Entre Ríos, que se llama Luz Obrera, que todas pasaron ya, si no tienen más de 100 años, están cumpliéndolo. Es decir, esta idea de que el libro no muerde, que nos decían a nosotros en la primaria o en la secundaria, el libro no muerde, se ha perdido. Y me parece que el saber se ha fragmentado, y por eso es muy difícil enhebrar. Y creo que hay que encontrar un camino para enhebrar. Yo no tengo la respuesta, yo no soy un pedagogo en condiciones de dar esa respuesta. Me parece que este es un tema que debería preocuparnos fuertemente, porque la construcción de la sabiduría no es mágica, no alcanza con que yo apriete un botón. Si la sabiduría no está en cada uno de nosotros, es muy difícil que la realidad se pueda modificar, porque en realidad vamos a depender del botón. Yo digo, si colapsaran las redes, vamos a volver a las bibliotecas. Si algún hacker terminara de romper todas las redes que existen, y algún malintencionado cada tanto se dedica nada más que a robar información o a hacer chanchullos económicos con eso, ¿qué pasaría si a algún loco perverso se le ocurriera desconectar todos los enchufes? Es decir, ¿dónde estarían todos nuestros libros? Creo que desde ese punto de vista hay que repensar la relación con el saber. Y creo que esto es parte de los cambios de paradigma que bien se plantearon antes que se plantearon bien por la señora directora de la institución. Sí, ¿puedo participar? ¿Hola? Sí, Patricia, dale. Sí, adelante, Patricia. Bueno, en principio... No tengo a todos en la pantalla, claro. ¿Cómo?
que no tengo a todas las manos para ver en la No importa. pantalla, tengo una pantalla chica. Muchísimas gracias por la hermosa charla. Yo quería hacerle una pregunta, pero ya en alguna medida fue contestada, y es cuál es el rol de la lectura y de la educación en todo esto que veníamos hablando. Creo que ya en gran parte estuvo contestada, pero básicamente quería agradecerle esta charla hermosa y hacerle un pequeño comentario. Yo estoy haciendo en la escuela una suplencia breve, ya he trabajado y ahora volví este año, y viene muy bien todo esto que conversó usted y que estamos conversando, porque con los chicos de tercer año estamos viendo Fahrenheit 451, Gran precisamente libro. la desaparición de los libros a partir de quemarlos, ¿no? Entonces, agregando a lo que usted dijo, ¿qué pasaría si desaparecieran los libros? ¿Qué pasaría si desaparecieran, no los libros, las redes? ¿Qué pasaría si desaparecieran los libros? Los libros también se llevan adentro a partir de la memoria y la comunicación, la memoria como reservorio y la comunicación entre unos y otros para reconstruir, así como empezó la cultura, me parece, en forma oral, aun si desaparecieran los libros, la lectura, entre comillas, creo que no desaparecería, y me parece que es una muy buena aportación todo lo que usted ha comentado en esta hermosa charla. Así que bueno, la pregunta que yo iba a hacerle ya está respondida, y quería básicamente, insisto, agradecer la hermosa charla, agradecerle a Karina también que difundió este evento, y bueno, y hacer este pequeño aporte. Patricia, mira, yo estoy jubilado como docente, fui docente de secundaria y de terciaria, con muy poco tránsito por la universidad, y me parece que lo crucial es que nosotros entendamos que hay tiempos históricos en la vida de cada uno como persona humana para aprender, y que aprender es agarrar, aprehender con H, y incorporarlo al saber adentro de uno, porque en realidad uno es lo que sabe, cuando está en la calle uno es lo que sabe. Si sé menos, me pasan por encima mucho más fácilmente, hasta desde el punto de vista del más crudo egoísmo hay que pensarlo a esto. Es decir, yo creo que desde ese punto de vista es crucial la primaria. ¿Por qué? Porque en la primaria es cuando se deja de pensar en concreto y se pasa a pensar en abstracto, como decía el viejo Piaget, ¿no? Que está bastante olvidado en los diseños curriculares. Pero yo creo que esto es crucial porque el paso del pensamiento concreto al abstracto es abandonar los dedos para sumar y sumar con la cabeza. Si yo sumo con la cabeza, por eso yo voy a contar una anécdota de la primaria. Yo tengo una hija de 14 años, en la primaria de una escuela pública, aprendió las tablas con la pitagórica. Y yo un día fui y hablé con la maestra y le digo, señor, la pitagórica no está en el almacén. Entonces, si el pibe va a comprar 100 gramos de mortadela, o de salchichón, o de fiambrín, tiene que hacer la cuenta con la cabeza para ver si le están cobrando bien o no. La pitagórica no está puesta en ningún lado, está en el cuaderno en la escuela, punto. Es decir, todos nosotros aprendimos sin la pitagórica. Yo digo, hay veces que muchos problemas de los aprendizajes están vinculados con las modas pedagógicas según los tiempos. Entonces hay modas pedagógicas que sirven y modas pedagógicas que no sirven. Y me parece que tenemos un conjunto de situaciones en ese sentido que ponen en duda. Yo no digo que los pibes no piensen, lo que estoy diciendo, los pibes o las pibas, lo que estoy diciendo es que no sé si eso es suficiente para que resistan el mundo, que va a venir más complicado que el que tuvimos nosotros. Esta es mi preocupación. Gracias, Carlos. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Silvia Belén Tau pregunta algo en el chat que me gustaría contestarlo. Sí, Que acá, en realidad
va con el dedo a fondo. Después de escuchar su charla, uno podría decir que entonces La Plata fue fundada por masones. ¿Hoy sigue habiendo masones? ¿Dónde se encontrarían nuevas cosas masónicas? Pregunta Silvina Tau. A ver, sigue habiendo masones en La Plata, quizás no en la cantidad que la ciudad necesita, pero sigue habiendo masones, y los símbolos están reconocibles. Lo que pasa es que a mí siempre me preguntan, ¿y cómo veo yo? Y hay que caminar por la ciudad. Es decir, cuando yo camino la diagonal, camino el diseño masónico. Cuando yo hago el eje monumental caminando, camino el diseño masónico. Cuando voy del bosque hasta el Parque San Martín, estoy recorriendo una idea que dejaron plasmada. Me parece que inclusive hay muchos lugares de la ciudad que tienen esa simbología, y todavía hay en pie algunos edificios que la expresa muy claramente. Por ejemplo, el viejo templo evangélico, que es evangélico desde 1923, que está en la calle 46 entre 2 y 3. Ese templo evangélico fue logia masónica, fue la sede de la logia 19 de noviembre, que en 1923 yo tuve oportunidad de ver la escritura de venta, se vendió a una congregación evangélica que es la que está vinculada con con Libertador General San Martín, con la ciudad de Entre Ríos, donde está Puigari, el famoso sanatorio de Puigari. Eso está en pie. Si uno quiere ver un templo masónico de afuera, basta pararse ahí y sacarle la foto. Ahora, construcciones nuevas es cierto que no hay. Acá, Carlos, por otro lado, Nicolás Colombo pregunta, ¿qué lugares de la ciudad recomendás para que los chicos y grandes conozcan las historias de nuestra ciudad y se enganchen en leer al respecto? Buena pregunta la de Nicolás. En realidad, yo creo que primero hay que caminarla. Creo que hay que caminarla y hay que tener un mapa en la mano para ver el diseño. Si ustedes superponen ese diseño con los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, famoso dibujo alegórico donde están escritos los derechos, que se parecen mucho a las viejas palabras que estaban en los altares de la Iglesia Católica cuando se decían en latín. En el centro del altar de la Iglesia Católica había una especie de tríptico, como no sé el nombre específico, que tenía palabras que el sacerdote decía en latín al llegar un determinado momento de la misa. Y creo que, digamos, el diseño de la ciudad coincide con la Revolución Francesa, porque en realidad la relación con la religión, que es una pregunta que hizo Ramiro, está vinculada a la idea de libre pensamiento y de libertad de conciencia. La masonería no cree en un Dios en particular, cree en un principio universal que explica la existencia del mundo, pero deja librado a cada miembro la posibilidad de imaginar a Mahoma, a Jehová, a Jesucristo, a la Trinidad o a quien sea, o a la fuerza de la naturaleza, o a Buda, porque hay muchas corrientes de pensamiento. Es muy interesante un discurso de Wilde cuando se discute la ley 1420, donde habla de estas cuestiones de los pensamientos de las escuelas orientales a la hora de la discusión de si se enseñaba educación o no religiosa en las escuelas. Gracias Silvina por el nombre, se llaman sacras, que sería el prefacio de la consagración. Perfecto. Yo recuerdo cuando la decía, en algún tiempo fui monaguillo y la recuerdo que el padre de espalda al pueblo creyente católico leía la consagración de esas sacras que como bien dice Silvia Belén. Nicolás, yo la verdad que no sé
dónde los pibes pueden engancharse. Pero creo que los grandes transitamos por la ciudad alegremente sin mirar. Creo que hay que mirar si levantamos la mirada nos vamos a encontrar con algunos datos. Y por otra parte hay alguna simbología de la masonería que es una simbología compartida con muchas corrientes filosóficas y religiosas, porque el ojo que todo lo ve no es un patrimonio exclusivo de la masonería. El ojo que todo lo ve tiene su raíz en Egipto y está en muchas iglesias católicas puesto como ornamento, inclusive en algunas columnas. Basta ver la iglesia de San José acá en la calle 6 y 64, 65, que tienen claramente, perdón, sí, la 6, la calle 6, a 3 cuadras de mi casa. Tienen claramente el ojo que todo lo ve está allí. De modo que en realidad es más que, si ustedes quieren, es patrimonio universal del pensamiento y de la construcción que la humanidad ha ido haciendo para encontrar respuestas a algunas interrogantes que tiene, ¿no? Y que seguirán, por supuesto. Perfecto, Carlos, gracias. ¿Alguna otra consulta, otro comentario, otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, Hipólito. Sobre la masonería, ¿está al alcance de todos? ¿Cualquiera puede ingresar a esto? ¿O solamente ciertas personas? No, la masonería no tiene un mecanismo de selección que es muy parecido al que tuvo en su tiempo San Martín o Belgrano o Alén o Irigoyen o Roque Sáenz Peña, por nombrar algunos. Hay que ser entrevistado por algunos masones y lo único que la masonería pide es que sean hombres probos y honestos, y en el caso de la Argentina, como se aplica la legislación nacional, mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque la ley nacional establece que a partir de los 18 hay mayoría de edad, por lo tanto se supone que tiene la libertad de elección, que es la misma, tiene la misma capacidad para votar que para elegir ser o no ser masón. Por otro lado, acá, gracias, Carlos. Acá Ramiro Nuech, que es alumno de segundo año de la escuela, también había formulado en el chat una pregunta que creo que parcialmente la habías comenzado a responder, que dice, ¿qué relación tienen los masones con la religión? A ver, si entendemos por religión un conjunto de preceptos, de verdades absolutas, reveladas o no, pero de las cuales no me puedo mover, la masonería no es una religión en tanto cree que no hay verdades reveladas, sino que la verdad es el resultado de la utilización de la razón para encontrar las respuestas que cada uno se puede hacer. Entonces, no hay respuestas preestablecidas, hay libre pensamiento para construirlas, y esa es la diferencia más fuerte que tiene con todas las religiones, entendiendo por religión la que tiene esta conceptualización de verdades reveladas, de dioses inamovibles o intocables o inmarcesibles. Gracias, Carlos. También Sabía Román, que iba a salir la pregunta. ¿Cómo? Román Blanco. Román Blanco pregunta, ¿por qué las logias masónicas no aceptan miembros mujeres? En realidad hay una masonería femenina exclusivamente, hay logias mixtas en algunos países del mundo, hay masonería que no acepta el ingreso de mujeres, lo que no significa que no haya trabajo conjunto con las logias femeninas, las hay alrededor de algún tipo de tema, pero no se aceptan mujeres porque, digamos, el proceso de construcción de la identidad femenino es reciente. Cuando se fundó los primeros rudimentos de logia y se pasó de la masonería operativa, que era la masonería de los albañiles, a la masonería especulativa, las mujeres estaban en sus casas.
estamos hablando de la Edad Media, ¿no? O de finales de la Edad Media y comienzos. El señor feudal todavía tenía el derecho de pernada, que significaba que pasaba la noche, o de prima notte, como dicen los italianos, que pasaba la primera noche con la mujer de su siervo o de su vasallo. Hay una vieja película de Charlton, que trabaja Charlton Heston, que cuesta esta historia, y que se puede ver también en La Catedral del Mar, que es una serie de Netflix que brinda muchos elementos interesantes para conocer el proceso de construcción masónica desde lo operativo a lo especulativo. Así que no tengo ninguna duda que nadie sabe cuál va a ser el futuro en esta materia. Y es un camino que habrá que recorrer. En principio, la Gran Logia de la Argentina mantiene relaciones estables con la Gran Logia Femenina, y sus dos grandes maestros en su momento coincidieron en una actividad aquí en el anexo del Jockey de la Universidad Nacional de La Plata hace aproximadamente 3 años, cuando todavía la pandemia no nos había... No sé si Charlton Heston era masón o no, la verdad desconozco. Sé que era el hombre del rifle, era el presidente de la Asociación del Rifle, que abogaba por la utilización de armas libres en Estados Unidos. Y eso ya me pone del otro lado de Charlton Heston. Charlton Heston hizo esa película, hizo El Mío Cid, hizo de Miguel Ángel en La Agonía y el Éxtasis, es decir, y hizo de Moisés en Ben-Hur, perdón, en Los 10 Mandamientos, y trabajó también en Ben-Hur. O sea que si fuera por eso, Ben-Hur es Moisés, perdón, Charlton Heston es una suma de concepciones religiosas. En El Mío Cid hace de español caracterizado con una Sofía Loren de esposa, si no recuerdo mal en la película. Así que no sé si era masón Charlton Heston. La verdad no me consta. Aquí Karina Curuchet también quiere hacer una pregunta, Carlos. Disculpen, gracias Guillermo por... Carlos, usted dejó una pregunta abierta sobre si se seguirán enhebrando voluntades. En función de esta pregunta que usted generó, a ver, ¿qué nos recomienda? ¿Qué sugerencia o consejo nos deja hoy a nosotros como institución para seguir enhebrando voluntades? ¿Un deseo, una recomendación? Primero, la historia no se repite. Hay un viejo historiador inglés que se llama Toynbee, que dice que la historia es como una espiral. Pareciera una escalera de caracol, si ustedes quieren. Pareciera que las cosas son iguales generación en generación, y no son iguales. Pueden pasar por temas comunes o parecidos, pero nunca se resuelven igual. Así que primero hay que tratar de leer, como dicen muchos textos, los signos de los tiempos, ¿no? Hay que estar atento a los signos de los tiempos. Y por otro lado, creo que hay que tener flexibilidad para no atalonarse en concepciones preestablecidas. Es decir, yo creo que esto es un desafío para la humanidad en general, y en particular para los argentinos, no solo como consecuencia de la pandemia, sino como consecuencia de algo que hemos perdido del imaginario, y por eso es muy difícil hablar y entenderse con los chicos. Creo que hay un concepto de 3 palabras que se llama movilidad social ascendente, que se ha roto en la Argentina. Y podemos discutir cuándo se rompió, pero para ponerlo en criollo, la movilidad social ascendente es lo que no gastamos en zapatos, lo que no gastamos en libros, lo que no gastamos en vacaciones. Y ese concepto de la movilidad social ascendente es la que mantuvo el impulso de aquella generación que fundó la ciudad. Creo que, y que llegó bastante lejos, porque la verdad que fue un envión importante. Yo creo que por lo menos llegó hasta mediados de la década del 70. Y creo que a partir de ahí se produjo una pérdida de la convicción alrededor de la idea de que el saber es lo que cualifica, no el aprendizaje, no el mero transcurrir.
Y yo tengo dos hijas grandes, una que estudió diseño textil y otra que estudió psicología. Y a la mayor no la agarró la EGB y el polimodal, pero a la segunda sí la agarró la EGB y el polimodal. Entonces yo le decía a la segunda, que ahora es la del medio, yo le decía a la segunda, pero vos no pones la cola en la silla, vos no te preocupes, papi, yo zafo. Claro, si yo tengo un régimen permisivo, absolutamente liberal de asistencia, de evaluación, de promoción y de calificación, seguro que yo paso. Entonces, este es el problema. Yo creo que venimos de muchas generaciones, de muchas cohortes, como decimos los docentes, de gente que no aprendió lo suficiente. Y esa gente ha perdido bagaje cultural y creo que eso, por eso me parece muy importante rescatar la tradición de la biblioteca como un esfuerzo por la democratización del saber, por la posibilidad de poner al alcance de todos, con los medios tecnológicos que el tiempo indique, porque obviamente los viejos libros de la enciclopedia británica ya nadie los usa, va y busca en internet, en la Wikipedia. El problema es que no sabemos quién escribe la Wikipedia, aunque dicen que hay una construcción colectiva de la Wikipedia. Y a veces no todo lo que está ahí es buena verdura, ¿no? No hablo de Wikipedia, hablo de los medios. En los medios hay de todo, en las redes hay de todo. Así que hay que despertar el espíritu crítico. Creo que esto es la otra cosa. No tenerle miedo al esfuerzo de considerar el saber como un obstáculo epistemológico. No se juega al rango con el saber. No lo digo yo, lo dijo Erich Fromm. Fromm escribió en Tener o Ser y en El miedo a la libertad, alguna de estas cosas, allá lejos y hace tiempo ya. Carlos, gracias. Aquí Adriana Di Camilo nos consulta, ahí empieza planteando que hay instituciones de bien público que tuvieron origen masón, algunas de ellas, y dice el monolito en el cementerio pertenece a la Federación de Instituciones, tiene un dibujo masónico, ¿es verdad? Que consulta en particular sobre... No he visto el dibujo masónico del monolito. Si me lo mandan, yo lo veo, lo miro y contesto, no tengo problema. No voy a decir a qué corresponde, pero voy a contestar. Y esa es la diferencia entre el secreto y estar hablando. Es decir, hay secretos que son de los miembros de la masonería. Pero están en Wikipedia, están ahí dando vueltas. Ahí hay una pregunta de Valentino Spini, y de Máxima Mamonde, que la voy a juntar. Bien, acá, si queremos seguir, hay otras preguntas previas. Aquí Carlota Sempé te consulta qué reflexión haces respecto a que el cambio ideológico de la época fundacional fue la transformación de una burguesía ilustrada a una burguesía mercantilista que priorizó el valor de cambio. A ver, es verdad que hay burguesías ilustradas que se convirtieron en burguesías mercantilistas, pero hacer un análisis tan tajante, hay muchos burgueses no mercantilistas que murieron pobres, que no están contando plata en el rincón. Y además hay que ver qué se define por burgués, si burgués es el titular del medio de producción, o si burgués es una concepción, una conceptualización del modo de organización de la sociedad. Creo que este es un tema que excede los alcances de la reunión. Yo quiero retomar un comentario de Nuech con relación a lo de las mujeres, porque el feminismo empezó en la Argentina a fines del siglo XIX, que Juana Zurduy haya tenido un protagonismo histórico importante, como muchas otras mujeres, en la lucha de la independencia, no solo en la Argentina, sino también en América Latina, no significa que
las mujeres fueran masivamente, tuvieran una participación masiva en ese sentido. Creo que este es un proceso, todavía, el primer voto femenino en la Argentina es de 1921 en la Constitución de San Juan. Y el primer voto universal femenino es de 1952. Lo que hemos avanzado en ese sentido, con la ley de divorcio vincular, la de patria potestad compartida, que es de la recuperación de la democracia, y todas las leyes que vinieron después de matrimonio igualitario, y la del aborto, me parece que desde ese punto de vista ha habido una aceleración. Por eso dije claramente que yo no sé cuál es el futuro en esta materia y habría que ver cómo evoluciona esta cuestión. Con relación al objetivo de las logias y lo de la pregunta de Spini, efectivamente, en las logias masónicas hay grados que vienen de los viejos masones operativos, o sea, de los albañiles de la Edad Media, y que todavía están, en alguna medida, se ve en la industria de la construcción. Hay peones que vendrían a ser los aprendices, hay capataces que vendrían a ser los compañeros, y hay un director de obra que vendrían a ser los maestros. Estos son los 3 grados de la masonería simbólica, que es la que más universalmente está desarrollada. Después hay otras instancias de perfeccionamiento que uno no tiene obligación de hacer. Tampoco tiene obligación de pasar del grado de la responsabilidad del peón a la del capataz y la del capataz al director de la obra. Eso es una decisión personal. Pero efectivamente hay una gradación y hay un examen para pasar de un lugar, de una categoría a otra. Y con relación al objetivo de las logias, y con esto termino, en realidad el objetivo, la logia es un espacio de reflexión común donde cada uno pone, según su leal saber y entender, su opinión sobre algunos temas utilizando las herramientas que la masonería da. Las herramientas son símbolos que permiten interpretar determinadas situaciones. Esto es todo, y en realidad no hay una manera de medir esto, el objetivo. Hay logias que son más racionalistas, hay logias que son más místicas, por decirlo de alguna manera, y los participantes de las diferentes logias van construyendo su vida masónica a su tiempo y según su opinión, teniendo en cuenta las reglas de funcionamiento interna, que es lo que ordena la reunión. Para que ustedes tengan una idea, para ponerlo en criollo, no es una reunión de consorcio donde hablamos 25 al mismo tiempo. En la logia se habla alrededor de lo que se escribe. Primero tiene que estar escrito y leerse, y después vienen los comentarios, y los comentarios se hacen siguiendo un determinado orden. Cuando se terminan los comentarios, se termina la cuestión, y no se vota. Es decir, yo puedo pensar blanco o negro sobre tal cuestión, y escuchar los comentarios de todos los que están presentes, pero no hay votación, hay deliberación, pero no hay votación para ver si lo que yo escribí está bien o está mal. Lo que yo escribí está bien. Siempre está bien porque es el producto de mi trabajo. Siempre y cuando respete los criterios. No sé si he sido claro. Este es un tema, es difícil de hablar sin decir. Sin decir de más. También Máxima Monde pregunta cómo admiten a aquellas personas que se quieren unir a la masonería, y por otro lado Caterina Costa plantea qué se puede hacer para poder salir de la masonería y cuáles son los beneficios de ser masón. Sí, yo quería saber cómo es que ingresan. ¿Se hereda eso si no admiten que son masones? ¿Cómo es que ingresan? A mí no me anda el chat, por eso no puedo escribirlo. Bien, Juana. Repetime, por favor, la pregunta, Gisande. Juana, repetime la pregunta. Si los masones no admiten que son masones, lo mantienen en secreto, ¿cómo es que hacen para ingresar?
esto se hereda, si es familiar o... No, no, no es familiar, no es herencia y en realidad hay quienes indagan alrededor de la masonería y tratan de ponerse en contacto con los masones. Hoy es posible entrar a este sitio web de la Gran Logia, preguntar qué logia tengo cerca y contactar a la logia. No todos los masones se dan a conocer y eso es una decisión personal y no todos los masones se pueden dar a conocer. ¿Por qué? Porque hay que tener un grado determinado en la masonería para poder, digamos, hay que ser director de la obra, no peón, para poder hablar. Inclusive, muchas veces debemos pedir autorización a las grandes autoridades, como le llamamos nosotros, para poder hablar. Yo en este caso avisé, miren muchachos, me invitaron de Euforión, voy a tener que hablar y contestar preguntas, así que pedí la autorización respectiva. Y forma parte de las reglas, una vez que uno entró, forma parte de las reglas. Entonces, es la letra chica del banco. ¿Vieron cuando nos dan una tarjeta de crédito que nos ofrecen todo? Hay una letra chiquita que firmamos alegremente. Hay una letra chica en la masonería, que hay que conocerla antes de entrar. Por eso, una manera de entrar es contactar por vía electrónica a la Gran Logia y la Gran Logia deriva, y hay masones que han entrado por vía electrónica y se han convertido en masones en Santa Cruz o en Tierra del Fuego o en Jujuy, porque sin tener contacto directo con ningún masón, porque lo han derivado y entonces los buscamos, porque la persona tiene interés, ha demostrado interés. Hay una frase masónica para esa situación que no voy a decir. Pero de cualquier manera hay muchos medios para contactarnos. La mayoría de las logias de La Plata tienen Facebook. Cuestión de buscarlas. O sea, no están ocultas, están en las redes. No sé si soy claro, Juana, con esta... Pero hay que tener más de 18 años y hay que pagar una cuota mensual, como en todos lados. No se puede entrar a los 15. Por otro lado, Carlos Caterina preguntaba qué beneficios genera ser masón. Y beneficios se miden personalmente. Yo voy a dar un ejemplo de que he notado en mi vida personal. A mí me decían pava de lata de adolescente. La pava de lata se calienta rápido, en cualquier discusión levanta el Picasso. Y yo aprendí varias cosas. Por ejemplo, aprendí a morderme los codos y a hablar último, para masticar la respuesta. Estos cambios son sutiles, pero son importantes cuando uno convive con la familia, cuando uno convive con los amigos, con los compañeros de trabajo. No es tan simple, es decir, esos son los beneficios. Si por beneficios se miden en la caja de ahorro o lo que puedo gastar, eso es el resultado del trabajo de cada uno. Pero También, en lo personal a mí me ha hecho bien. También Daniel Lanfranchi hace la siguiente consulta. Por lo dicho, en cuanto a la iniciación de San Martín, ¿con qué documentación se fundamenta? San Martín fue iniciado en la Logia Caballeros Racionales de España y fue un activo fundador de logias, de las famosas logias lautarinas, ¿no? Quizás no logias en el sentido actual, sino lo que podemos llamar logias de trabajo concreto detrás de un objetivo, y vaya si lo cumplieron, ¿no? San Martín, no hay ninguna duda que fue iniciado en esa logia y no hay hay archivos de
en España que así dan cuenta, y no hay ninguna duda que fue reconocido como tal por muchas otras logias en otros lugares del mundo. Y por ahí yo recuerdo que, si a alguno le interesa, tiene el mandil de maestro de la gran logia, de una logia del Perú, que está una copia de ese mandil, una reproducción de ese mandil, está en la sede de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, en la calle Teniente General Perón y Libertad, entre Libertad y la que sigue, que no me acuerdo el nombre, pero está ahí a la vista. O sea que la condición masónica de San Martín está fuera de discusión. Como está fuera de discusión la condición masónica de Dardo Rocha, ¿no? Dardo Rocha fue iniciado en una logia de Buenos Aires y vino masón a La Plata. O sea que traía la masonería con él. Hay un libro de un autor argentino que se llama La Paz, hombres de la masonería argentina, que lo tengo por acá, y les voy a dar el nombre de la logia, y hay constancias en la Gran Logia de la condición masónica de Rocha. Si me permiten, lo busco, y también debe estar el de San Martín, seguramente. Está el de San Martín también. Fue hecho masón a instancia de su padre, Juan José Rocha. Fue iniciado en la logia Unión del Plata número 1, si no recuerdo el nombre mal. Ahí a lo mejor me puede dar una mano un historiador que se llama Nicolás Breglia, que sabe mucho. San Martín, no tengo ninguna duda que fue iniciado masón. En realidad hay toda una corriente posterior que intenta desmistificar la idea de que algunos protagonistas de la historia de la Argentina y de otros países de Latinoamérica fueron masones. Y voy a destacar un dato que me parece muy importante. Rocha era masón antes que se aplicara la excomunión a los masones por parte de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Sarmiento era masón y tiene un libro sobre moral y religión. Con lo que en realidad la coexistencia de una cosa con la otra era muy común en el siglo XIX y lo siguió siendo a lo largo de todo este tiempo, aunque ahora hay mucho más representantes de otras confesiones religiosas integrando, precisamente porque se ha producido un crecimiento de otras confesiones religiosas. Perfecto, Carlos. Carlota Sempe había pedido la palabra hace un rato. Gracias, Guillermo, que me va apuntando. Sí, era para felicitarlo a Carlos. Además, decirle que lo que yo quise hablar, al hablar de una burguesía ilustrada respecto de su transformación en una burguesía mercantilista, no es tanto los términos históricos, sino más bien que esas burguesías, que es el habitante de la ciudad, antes eran individuos que no solamente tenían conocimiento acumulado, sino que tenían sabiduría como para saber aplicarlo. Cuando vos haces eso, pensás en un futuro de país, y respecto a la ciudad, en un valor de uso de la ciudad de forma higienista, y para que el habitante urbano pueda vivir sanamente en la ciudad. En cambio, cuando vos ves que se destruyen muchos de los aspectos del trazado inicial de la ciudad, fue porque empezó a lotearse plazas, que eran los pulmones de aire, por el deseo de lotear y que surgieran manzanas para la construcción de casas
y otros elementos que eran vendibles, comprables y vendibles, o sea que importaba más qué valor tenían las cosas que su uso y su proyección hacia el futuro. También hay un país que en la generación del 80 o a fines del siglo XIX se pensó con un proceso de desarrollo y engrandecimiento, y después vino un país que solo miraba lo que valían las cosas, los productos. A eso me refería, que me parecía una buena discusión para darla, especialmente para la gente joven, que más que conocimiento acumulado, y muchos alumnos por ahí me decían en la facultad en los últimos tiempos en que yo enseñaba, que por qué se iban a preocupar por algo si eso no rendía un empleo, etc. Muchos decidían priorizar la posibilidad de ubicarse. Indudablemente en una Argentina en crisis es importante sobrevivir, que otros, que los temas que implicaban el desarrollo de un conocimiento sabio. A eso voy, que creo que es lo que le falta a la juventud actual. Y es cierto que en la masonería te enseñan a pensar de otra manera sobre esos valores. Era eso lo que le quería consultar, Gracias, qué es lo Carlota. que pensaba. Gracias, Carlota. Muchísimas gracias, Carlota. Acá hay dos preguntas de Camila Valesiani, que dice, ¿hubo gente que estuvo en contra de los masones? Que se puede vincular con otra pregunta también de Bauti, que hace que ¿por qué se ocultan que son masones? ¿Por qué ocultan que son masones? Concretamente consultado. A ver, las persecuciones son parte de la historia de la masonería. En diferentes tiempos históricos y cercanamente en la España de Franco y en la Segunda Guerra Mundial, con el genocidio de los judíos, también hubo muerte de masones. Hay un interesante trabajo que tuve la oportunidad de verlo el sábado, de las logias belgas, alrededor del protagonismo de algunos masones belgas que fueron la logia de la Libertad Soñada, se llamaba, una logia en un campo de concentración, que después fueron masacrados. Creo que desde ese punto de vista la masonería molesta, esta es mi opinión general, porque en realidad tiene libre pensamiento. Yo creo que la explicación central está vinculada con la idea del libre pensamiento. Y, digamos, es muy fácil, yo tengo por aquí un material que supo darme Carlota. Es muy fácil hacer el análisis de la teoría conspirativa, que nos retrotrae al tiempo de pensar que todo lo que le va mal al mundo es el resultado de una confabulación masónico-judeo-marxista, ¿no? El marxismo ahora está opacado como concepción ideológica, un poder real, por decirlo de alguna manera, si uno lo mira por el lado de Rusia o de China, eso no está claro que no es marxismo que indicaban los revolucionarios, pero creo que la idea del secreto está vinculada a la protección de la identidad, y porque además tiene una raíz vinculada con los masones operativos. Los masones operativos empezaron a circular por Europa porque tenían el know-how de la construcción, es decir, sabían hacer catedrales, sabían hacer puentes, sabían hacer cálculo de, si ustedes quieren, para un maestro mayor de obra, cálculo de estructura, cálculo de hormigón armado, es decir, sabían cómo levantar las paredes y que no se cayeran. Y desarrollaron diferentes soluciones técnicas. Sí, el espionaje industrial es parte del modelo mundial hoy, ¿no?
el know-how de los albañiles estaba preservado, era parte del secreto y no se compartía. Entonces, el que entraba a la albañilería de aquel tiempo debía prestar juramento de que no iba a difundirlo, porque en realidad, si se difundía, perdían la condición de libres. Porque ¿cuál es el origen de la palabra masón? Freemason o francmason, masón libre, que significaba que podía circular de ciudad en ciudad. Los señores feudales no dejaban que los siervos salieran, porque le iban a abandonar el campo o el cuidado del ganado. Entonces, los que desarrollaron alguna tecnología, alguna habilidad artesanal, y esto incluye todos los viejos, las viejas especialidades de la industria de la construcción de aquel tiempo, protegían sus saberes con el secreto. Entonces no dejaban entrar a cualquiera. Y quizás ahí en ese tiempo histórico funcionaba mucho más la vinculación familiar. Por eso yo recomendaba ver la Catedral del Mar, que me parece interesante para el aprendizaje de esto. Por otra parte, la opción del secreto no está vinculado con la actitud hacia el afuera, está vinculado con qué se dice afuera de lo que pasa adentro. Esto es el secreto para los masones hoy. No contamos lo que hacemos, porque en realidad para eso hay que entrar. Y es una regla constitutiva de la institución. Uno la acepta y si no, se va. ¿Cómo se va? Se puede ir expulsado porque cometió alguna práctica antimasónica, o se puede ir porque se muere, que es lo que nos ha pasado con algunos hermanos en el COVID, o se puede ir por propia decisión. De cualquier manera se lleva los secretos. Carlos, no te estamos escuchando, ¿eh? Carlos. Está silenciado. Está silenciado, Carlos. No te estamos escuchando. Juana, ¿estás hablando? Ahí, ahora sí te escuchamos. Porque no te estábamos escuchando recién. Perdón. ¿Me escuchás ahora? Ahora sí, ahora te escuchamos bien. No sé qué parte, cuándo se desenganchó. No, hace apenas un minuto. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Hay otra pregunta, acá Mernush plantea, ¿puede ser que se haya adjudicado a la masonería por estar vinculado con la ciencia sobre el libre pensamiento, o hay elementos concretos que permitieron o permiten identificar si una figura formó parte de la masonería? Y se vincula con otra pregunta de Micaela Alarcón también, que consultaba cómo se identifican los masones. A ver, los masones no nos vestimos de una manera determinada ni hacemos propaganda en la esquina, es decir, no somos identificables. La condición masónica de cada uno, si tiene el grado de maestro, la puede dar a conocer solo en situaciones muy, muy especiales. Porque en realidad si uno escucha que están diciendo que los masones hacen sacrificios, se comen palomas o se comen a los chicos crudos, obviamente que hay que decir algo, porque en realidad esto no es cierto, está más en la imaginación popular que en otra cosa, ¿no? En realidad todo el que entra sabe que se le va a preservar su integridad física y moral. Y no tengo ninguna duda que para los sectores más retardatarios del progreso de la humanidad, los que han puesto siempre palos en la rueda, la cuestión del libre pensamiento y la vinculación con la ciencia es una causa sin ninguna duda de por lo menos en algunos casos de marginación y en otros casos de persecución. Es decir, yo siempre rescato el rol de una pensadora matemática de la antigüedad griega, que es Hipatia de Alejandría,
que terminó muerta. Hay una película que se llama Ágora, que cuenta la historia de Hipatia, es una versión hollywoodense, pero vale la pena. Hipatia de Alejandría terminó muerta por alguien que después forma parte todavía del santoral de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica le pidió disculpas a Galileo mucho tiempo después. Sin embargo, no le pidió disculpas a Hipatia de Alejandría, que terminó muerta apedreada en una guerra interreligiosa entre judíos y la creciente religiosidad católica. Y sin embargo, Hipatia de Alejandría lo único que planteaba en aquel tiempo era un anticipo de la teoría de que el Sol es el que está en el centro del sistema solar del cual la Tierra es parte. Los debates sobre esta cuestión, hay muchos que terminaron mal sus días como consecuencia de haber osado levantarse contra alguna verdad revelada, no importa de cuál religión, de cualquiera sea. Y terminaron mal, y no había masonería y terminaron mal. Con lo que en realidad los masones que son fuertemente librepensadores terminan siendo herederos de esa tradición que rompe el molde de la verdad revelada. Bueno, creo que la respuesta, Carlos, también hay otra pregunta de de Micaela Alarcón, que plantea en qué creen los masones. Creo que parcialmente la respondiste recién, no sé si querés agregar algo más. A ver, si por creer se entiende la fe sin convicción razonada, no creemos. Nuestra fe está vinculada con la idea de la convicción razonada. Para mí, en lo personal, mi interpretación de la palabra fe no es la sujeción a una verdad preexistente que alguien construyó por mí. Fe significa convicción en mis propias fuerzas para modificar la realidad y correr el horizonte, porque en definitiva la humanidad ha seguido avanzando. Bien. También Leticia Nuech consulta cómo es la organización de los masones, que creo que parcialmente también la has respondido. No sé si querés agregar algo más. La organización de los masones se parece a un gremio nacional. Hay un gran secretariado y hay una delegación del gremio en cada localidad. Esto sería la logia. La logia sería la delegación del gremio. La logia no puede funcionar sin autorización del gremio central, de la gran logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. No se puede armar una logia porque tengo ganas. Hay reglas para armar una logia. Esta es la organización. Entre la logia y la gran logia hay algunos estamentos intermedios, pero que no tienen, digamos, poder efectivo y real. El poder real es en cada logia de la logia y a nivel nacional de la Gran Logia de la Argentina. Gracias, Carlos. También Caterina Acosta consulta sobre cuál es la relación de los masones con la política. Y es una relación individual. Hay masones que hacen política y hay masones que no hacen política. Había muchos masones en el tiempo fundacional en la logia 79 Luz y Verdad que no hacían política, y había muchos en la logia La Plata 80 que sí hacían política. Es decir, es una decisión personal. No, la política, es más, yo tengo una actividad militante de muchos años, pero yo fui masón después de ser militante, no antes. Es decir, entré de muy grande a la masonería, nada más que por cerrar un tiempo histórico con mi bisabuelo, que fue masón en San Nicolás. Fue uno de los miembros de la respetable logia Unión y Amistad número 10, que está en pie en San Nicolás, que tiene un edificio histórico preservado a lo largo de todo este tiempo. Bien, Carlos. Después acá también Daniel Lanfranchi hace una mención a la logia Lautaro. No sé si Daniel la quiere exponer. Y al tema de San Martín, que había consultado y se había respondido en una pregunta anterior.
Sí, buenas noches, gracias por permitirme participar. Muy interesante todo lo que estoy escuchando. Yo fui el que consultó previamente en qué documentación se basaba para afirmar la iniciación de San Martín. Por lo que tengo entendido, no existe ningún registro de San Martín no sé si se llaman logias madres o cómo es el título. No soy masón, por lo tanto lo desconozco. Por otro lado, sí, San Martín tuvo mucho contacto con masones. Mi postura es que dentro de su plan continental él necesitaba tres patas: la militar, la económica, la política. En cuanto a la militar, la tenía totalmente cubierta, dada su condición de militar y su capacidad. La económica la logró a través de empréstitos y convenios con Gran Bretaña, y la política a través de los masones. Ahora, que él haya tenido tanta vinculación con ella no lo convierte en un masón. Además, la logia Lautaro era una logia operativa que tenía como finalidad la libertad de Río de la Plata, no era una logia masónica. Que haya tenido algunos, no sé si está bien dicho, ritos o funcionamiento similar a los masónicos, puede ser, pero no está registrada como logia masónica la Lautaro. No, es verdad, no hay registros de aquel tiempo, porque la Gran Logia de la Argentina no existía, eso está claro. Yo coincido con Lanfranchi que es una logia operativa en el sentido de que se puso algunos objetivos. Y el análisis que él hace de las tres patas que necesitaba San Martín corren por su cuenta y riesgo. Yo no es el tema de la conversación. Lo que sí, no tengo ninguna duda que la iniciación de San Martín se produjo en España cuando él estaba formando parte del ejército español del que tuvo que retirarse porque como era un indiano, no podía pasar de más allá de teniente coronel. Por eso vino, esa es una de las razones personales, supongo que de San Martín, como consecuencia de que no era nacido en España. Y los que no eran nacidos en España no llegaban a los grados máximos. No podía aspirar al generalato del ejército de Recio, por citar alguno. De cualquier manera, lo que sí está claro es que en la logia Caballeros Racionales fue iniciado San Martín, y el debate sobre las condiciones masónicas de los miembros de la logia Lautaro también está fuera de discusión, porque en esa misma logia se inició Alvear, se inició Sapiola, se inició Monteagudo y se iniciaron unos cuantos independentistas más. Y también es verdad que llegaron a una Argentina que ya tenía logias preexistentes, aunque no hay registro escrito, porque en realidad, al poquito tiempo de la Revolución de Mayo y de la Independencia, los poderes eclesiásticos que dominaban la América Latina execraron a todos los revolucionarios y execraron también particularmente aquellos curas que habían abrazado la causa de la revolución, entre otras cosas por su vinculación con la masonería. Entonces me parece que negar la condición masónica de San Martín es respetable, pero yo sigo creyendo, estoy convencido que fue iniciado en Caballeros Racionales, y de ninguna manera se puede interpretar que el mandil del de la Gran Logia del Perú, que está en la Gran Logia de la Argentina, es un regalo gracioso, porque es verdad que hay muchos, presidentes que se convierten en masones tardíamente en su vida, cuando son presidentes, pero no es el caso de San Martín. Y por otra parte hay una cuestión muy central con relación a la condición masónica de San Martín. Su conducta es intachable. No ha participado de las guerras civiles y se alejó precisamente por eso, porque no quería desenvainar su espada para derramar sangre de hermanos. Y creo que el renunciamiento de San Martín solo se explica desde una óptica masónica, porque no cualquiera renuncia
quizás San Martín, para los masones argentinos, San Martín es el gran iniciado. Quizás porque él resume todas las virtudes que una persona de bien debe tener, ¿no? No por casualidad las máximas a su hija, ¿no? También hay un contenido masónico seguramente en más de una de ellas. Así que yo sigo creyendo que fue iniciado. Es verdad que yo no he visto el acta de la iniciación de San Martín. No he tenido la oportunidad de verla personalmente, pero confío en las fuentes que me han hecho llegar esa información, como seguramente todos confiamos en las que utilizamos. Perdón, ¿no es una contradicción este último comentario respecto a que los masones no aceptan verdades reveladas y estás aceptando que por la tradición y por lo dicho, San Martín era un masón? No voy a entrar en ese debate, porque no es una verdad revelada. El concepto de verdad revelada es otro. No cambiemos, no embarremos la cancha, porque el concepto de verdad revelada es otro. Con ese criterio, ningún documento es verdad revelada. No, es un documento, justamente es un documento, no es verdad revelada. No sé qué tiene que ver con la verdad revelada. Simplemente me parece una contradicción. Eso es lo que expresé. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Daniel, gracias Carlos. Por otro lado, bueno, hay saludos aquí de la Asociación del Bosque, bueno, fue una de las entidades donde participó Nicodemo Sena también, felicitando y agradeciendo la invitación, también de Adrián D'Amico, también de Emilio Nieva, desde Salta, bueno, varias de Roberto Tubaro, desde Formosa, saludando, felicitando la exposición y agradeciendo también la invitación de Martín Rosani, Liliana Vicondoa, Lilian Dupuy, Guillermo Dupuy, bueno, en fin, varias salutaciones y agradecimientos y felicitando la exposición y la iniciativa. No sé si hay alguna otra consulta, Ramiro, también aquí al final, Ramiro Dalaglio, también saluda y felicita, Cristina Espinosa. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. A ver, si me permitís, yo quiero dejar en claro que Sarmiento fue iniciado en Chile. No es cierto que se inició en Estados Unidos. Según el libro del APA, fue iniciado masón en la Logia Unión Fraternal de Valparaíso el 31 de julio de 1854, por lo que en realidad es bastante antes de haber viajado a Estados Unidos en alguno de sus viajes. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Aquí también Norma Ríos, que agradece y felicita por la charla. Graciela y Oscar también, por la exposición. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no, podríamos ir ya cerrando y agradeciendo, bueno, en particular a Carlos por su predisposición y por la exposición y por este, creo que fructífero intercambio que se ha dado, a todos los participantes que se han dado parte de su tiempo para sumarse en la celebración del aniversario, en este primer conversatorio, a los alumnos también en particular de la escuela y docentes que se han sumado y que han preguntado, y creo que, bueno, nos enriquece a todos el hecho de movernos
la curiosidad, por la duda, por la inquietud, creo que en el conocimiento creo que nos nutre a todos y nos enriquece el intercambio, más allá quizás de distintas interpretaciones, y eso es lo enriquecedor también en estos conversatorios, y bueno, y el poder seguir y continuar con esta línea para celebrar los 94 años de Euforión. Por eso, para finalizar, también invitarlos al próximo conversatorio, que será el 11 de agosto, a la misma hora, a las 18:30. En particular, ahí, bueno, está el flyer de la invitación, es el proceso de escritura en épocas de pandemia. La expositora será la profesora en letras María Gabriela Casalins, y bueno, abordaremos una temática que también es esencial, ¿no? Para la biblioteca, que es la escritura, y fundamentalmente en estos tiempos particulares que estamos transitando. Así que los invitamos a todos, les agradecemos la presencia, y bueno, Carlos, especialmente también tu predisposición, tu tiempo y tu dedicación para poder compartir tus conocimientos con todos nosotros. Y bueno, nutrirnos de ellos en este espacio virtual para celebrar los 94 años de Euforión. Finalmente, quiero invitar a la directora y a Carlos en una última reflexión para cerrar este encuentro. Gracias, Carlos, por la claridad, la apertura a las preguntas. Realmente fue súper enriquecedora, por demás enriquecedora la exposición. La riqueza de la información brindada, y tomo para seguir repensándonos esta manera de seguir despertando el espíritu crítico. Nosotros como institución, dentro de los objetivos que tenemos en el proyecto educativo, apuntamos principalmente a despertar el espíritu crítico de nuestros alumnos. Así que, tomando sus palabras, seguiremos trabajando en esta línea, y agradecerle nuevamente. Fue un honor para nosotros iniciar esta serie de conversatorios con su presencia. Gracias, Karina. ¿Estoy muteado o no? No, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Primero, agradecer la invitación. Segundo, agradecer las preguntas. Tercero, decirles que empezamos un poquito más allá de las 18:30. Son las 20:30 y éramos 60 y pico, y ahora somos 50 y pico. Yo creo que, digamos, estos encuentros seguramente van a ser un espacio de tolerancia, donde cada uno de nosotros pensará libremente, y el pensamiento crítico que necesita del pensamiento libre. Es imposible hacer pensamiento crítico sin pensamiento libre. Así que yo agradezco la posibilidad de haber podido expresarme con total libertad, y si hay alguna duda, mi correo electrónico, mi WhatsApp lo tiene Karina, cualquiera puede contactarme con todo gusto, estoy a disposición. Muchísimas gracias por la invitación. Y felices 94.